Hola suscriptores chidoris, por haber alcanzado la increíble cifra de 7 millones de suscriptores, estaré sorteando una Play 4 y una Xbox One. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer son dos cosas. Número 1, debes estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar que participas. Como número 2, debes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Darle like y dejar un comentario en todas las fotos, publicaciones e historias, ya que por ahí también estaré dando algunos premios para los que están siempre activos. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte. Ahora sí, comencemos con el video. 5 películas antes y después de los efectos especiales, parte número 2. Número 5. Deadpool. Deadpool es una película de superhéroes estadounidense y estuvo basado en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Esta cuenta la historia de un hombre llamado Wade Wilson, quien fue sometido a un experimento el cual lo deja con nuevas habilidades y con el rostro completamente destrozado, por lo que este persigue incansablemente al sujeto que casi acaba con su vida. En esta película, el 50% de las escenas fueron tan solo efectos especiales. Por ejemplo, para algunas escenas de Coloso, el actor Stefan Kapsik, quien también es el que da vida al personaje, no estaba actuando, sino que todo fue creado con ayuda de los efectos especiales. También para la escena en la autopista, el actor tuvo que usar un trampolín para lograr unas escenas perfectas y sorprendentes para el público. Número 4. Civil War. Esta película fue estrenada el 27 de abril de 2016. Esta trata del enfrentamiento de los Avengers, dividido en dos equipos, uno liderado por Tony Stark y el otro liderado por el Capitán América. Pues en esta película existen muchas partes en las que se usaron la ayuda de la pantalla verde y los efectos especiales, como por ejemplo en la escena en la que Bucky se escapa del edificio lanzándose. Esta escena fue posible gracias a una cuerda y a la pantalla verde, pues este actor cayó sin problema alguno, ya que estaba sujetado con una cuerda, tal y como podemos observar en este video. Pues si esto fuera poco, en la escena en la que Capitán América sujeta el helicóptero en el que Bucky intenta escapar, en las grabaciones esto no estaba sujetando un helicóptero, sino tan solo un pedazo de fierro junto a una pantalla verde detrás de él. Número 3. Ant-Man. Creo que todos hemos visto Ant-Man, o El Hombre Hormiga en español, una película al cual llegó a recaudar más de 500 millones de dólares. Hasta la actualidad, esta película llamó la atención del público con sus increíbles efectos especiales, y es que la mayoría de los cortos no son nada más que efectos especiales con pantalla verde. Si viste la película, de seguro que te acuerdas de la escena del helicóptero, pues esta simplemente fue grabado frente a una pantalla verde, tal y como ves en el video. Número 2. Batman vs Superman. Batman vs Superman, el origen de la justicia, es una película el cual está basado en los personajes de Batman y Superman de DC Comics y el cual llegó a recaudar cerca de 900 millones de dólares. Pues si te preguntaste sobre qué escenas eran reales, pues déjame decirte que casi el 40% de la película eran efectos especiales. Un ejemplo muy claro es esta escena en la que Superman retrocede una larga distancia tras recibir una patada de Batman, pues esto tan solo fue un efecto de pantalla verde y la fuerza de una cuerda el cual lo hizo retroceder unos metros, por lo que esta sería la escena sin los efectos especiales. Número 1. Venom. Venom es un personaje ficticio del universo Marvel, creado por David Michelin para la editorial de Marvel Comics. La primera aparición de este personaje fue en la película de Spider-Man 3 del año 2007, y en el cual fue interpretado por Topher Grace. Y en la nueva película de Venom está interpretado por Tom Hardy. Pues si no lo sabías, los efectos especiales y la pantalla verde estuvieron presentes en Venom desde su primera aparición. Pues en la película de Spider-Man 3, como por ejemplo en la escena en la que Venom se apodera del cuerpo de Eddie, el actor tan solo tuvo que imaginarse cómo Venom se apoderaba de su cuerpo para grabar la escena, ya que el traje de Venom estaba completamente hecho a computadora. Pero para que la escena sea más realista, también se usaron unos hilos los cuales fueron sujetados en la camiseta del actor. En esta nueva película del 2018, también se usaron efectos y la ayuda de la pantalla verde para algunas escenas de la película, como por ejemplo esta escena. Como ves, el actor simplemente actúa normal, ya que como los dije, el traje estuvo hecho completamente a computadora. Como puedes observar, la película de Venom sin estos efectos especiales no sería tan interesante. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme tu like. Nos vemos en el próximo video.